dilo, que tú eres mi Señor, mi sanador, mi libertador, el que reina sobre todo principado, el rey del universo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, en ti está mi confianza, en ti está mi fe. No hay duda, no hay duda, no hay incredulidad. Mi fe está puesta en el único Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Saludo fraterno, mis queridos hermanos. Hemos estado viendo la doctrina de la eclesiología, es decir, la doctrina acerca de la iglesia, y hoy nos introduciremos moderadamente a la doctrina de las últimas cosas, llamada escatología, palabra que viene de la misma raíz que escalador. El primero de los temas, pues claro, debería ser la muerte, y también después de la muerte la inmortalidad. Hoy, muerte e inmortalidad. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este texto nos habla que no va a haber varias muertes, sino va a haber una sola muerte, que no hay reencarnación, sino hay resurrección y el presentarnos delante de aquel que fue el que nos dio la vida. Nos agrade o no el tema, tendremos que tratarlo y tenemos que enfrentarlo, el asunto de la muerte. Le invito a que miremos 5 preguntas sobre la muerte. Primera y quinta son un qué, segunda, tercera y cuarta un por qué. El primer qué, primer punto, primera pregunta: ¿qué es la muerte? En cualquier etapa de nuestra vida nos preguntaremos: ¿qué me irá a pasar? ¿Qué me depara? Las personas sin fe no les gusta el tema por cuanto no tienen la esperanza que tenemos los hijos de Dios. Las personas quieren distraerse, van de aquí para allá, de allá para acá, van madurando, entienden, asisten a entierros, y si les llega el pensamiento de la muerte, rápidamente lo quitan de su mente, y aun cuando van llegando 70, 80 años no aprecian, sino siguen viviendo como si eso nunca fuera a pasar, hasta el día que nos llega. Esto pasa con los no creyentes. Sin embargo, aún los creyentes evaden el tema de la muerte. La fuerza que domina el mundo de distracción y de falta de reflexión y enfoque en la muerte también a veces domina a algunos cristianos. ¿Qué dice la Santa Biblia acerca de la muerte? Básicamente, lo que dice la Biblia es que no es el fin de todo. La muerte no es el fin de todo. Es simplemente separación del alma y el cuerpo físico. Que cuando morimos, nuestra alma abandona el cuerpo, pero no es el fin de la existencia. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5 nos va a hablar que debiéramos quitar un temor cotidiano que tenemos: el temor a la enfermedad, el temor a la violencia, a caer en manos de un doctor que se equivoque, a un mal procedimiento, a un momento de distracción, pero particularmente o más a perder la vida en un atraco, perder la vida en un acto violento. En Lucas 12, 4 al 5 nos habla de enfrentar esta circunstancia adversa alrededor de la muerte.
Dicen más, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Algún día tendremos que morir y Dios permitirá o no nuestro fallecimiento en un evento o en otro, o sencillamente en una cama, después de un plácido sueño, un momento difícil y que el corazón se nos detenga. Pero dice, no tengan temor del que de pronto los puede llegar a matar, porque después de eso y después nada más pueden hacer, sino solamente quitarnos la vida física. Uno dirá, pero como está aferrado uno solamente a esta vida, pues dice, por favor, ¿de qué hablas? Si la vida es todo. Sin embargo, introduce el tema de la inmortalidad. Pero os digo, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. No al hombre que nos puede quitar la vida. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque Él permite o no de qué manera nos vayamos y en qué momento, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Y quién es este? ¿El diablo? No, porque precisamente el enemigo que fue vencido, el último de todos, fue la muerte. Y el temor a la muerte, por el cual dice la Biblia que nosotros estábamos esclavos a voluntad del diablo. Dios ha venido a quitar ese temor. ¿A quién entonces se debe temer? A Dios, que es el que puede apartar a unos a la derecha, unos a la izquierda, unos a una vida eterna en el cielo, otros a una vida eterna en el infierno. Al estar en el mundo, podremos morir de cualquier forma. Como le he venido diciendo, por un accidente, un atentado o una enfermedad. Y le he dicho que solo Dios puede permitir o no y sabe cuándo es ese día para nosotros. Pero el asunto del alma es lo que nos debe preocupar, porque el estar en la tierra es la oportunidad que estemos viviendo, que nuestra alma todavía no haya sido separada del cuerpo por el evento de la muerte. Es la oportunidad para conocer a Dios, para arrepentirnos y para tener una nueva vida, experimentar el reino de Dios en nuestro cotidiano vivir, el cambio, las transformaciones, su poder, como una abrebocas, podríamos decir, un adelanto de lo que un día será eternamente. Pero es la oportunidad para arreglar las deudas que tenemos con Dios, porque después, ahí hablaba de un después, ya no será posible. Una enseñanza que nos dejó Jesús acerca del tema está en un evangelio. Dos hombres, ¿lo recuerda? El rico y Lázaro. Los dos mueren, por supuesto. Los dos dejan sus cuerpos. Viene la separación, que es la muerte, pero sus almas, luego de estar muertos físicamente, sus almas están presentes en un estado y en un diálogo. Lucas 16, 22 al 25. Dentro de esta parábola dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dentro de las 5 preguntas, la primera, ¿qué es la muerte? Es la separación del alma del cuerpo. Número 2, ¿por qué morimos? El primer por qué. La idea filosófica es que la muerte es inherente a la vida. Es como un germen que viene con ella, la acompaña hasta que la termina.
Ese es el concepto filosófico, normal, secular también. La muerte es inherente a la vida, la acompaña hasta que ella termina. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia va un poco más allá de esa filosofía humana. La muerte no es parte de la vida, no es algo inherente a ella, sino que es el castigo por el pecado. El castigo por el pecado. Ese es el asunto de por qué morimos. No simplemente porque tenemos que morir, porque todo lo que empieza acaba, sino porque al pecar hemos sido los seres humanos merecedores de ese castigo de la muerte. La muerte vino a causa del pecado. ¿Cómo fue? Génesis 2:17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio una advertencia, Dios dio un mandamiento y lo cumplió. En concepto doctrinal del apóstol Pablo sobre la muerte para el apóstol Pablo de forma literal y puntual describe el por qué tenemos que morir en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La evidencia que merecemos un juicio es que en nuestra vida también hay pecado. No podemos decir que por culpa del Señor Adán y Eva yo esté viviendo algo, sino que al ser descendiente de él tengo una naturaleza humana caída y por lo tanto hay una separación con Dios que se resuelve por Cristo, pero también hay una separación del cuerpo que se va a solucionar con la resurrección, y puede haber una separación eterna de por vida, por los siglos, por la eternidad, donde ya no existe el tiempo mejor, y la solución va a ser creer en Cristo y ser levantado con el poder de su resurrección. Hay otra declaración ofrecida en una carta llamada general. ¿Por qué tenemos que morir? Porque hay un testimonio que de nosotros sale el mal, de nosotros salen los malos pensamientos. Decía Marcos 7:21-23, que no lo vamos a poner en pantalla. Sale todo tipo de pecado, ahí somos una fábrica del mal. En Santiago 1:14-15 nos dice que dentro de nosotros está esa condición o esa predisposición hacia el mal, y que en cualquier momento se manifiesta. Dice Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces nosotros sí tenemos tentaciones del mundo, pero nosotros no podemos echarle la culpa a la tentación del mundo, porque el mundo en cuanto a su tentación dice ¿quieres? Y nosotros decimos quiero. El problema es ¿quiero o no quiero? El problema es cuando dentro de nosotros ese deseo interno hacia el mal se manifiesta y nos domina, y vamos hacia lo que no debemos ir confirmando: la concupiscencia, el deseo interno de hacer lo malo presente en nuestras vidas, sino que cada uno, otra vez repito, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o ese deseo hacia el mal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la separación o la muerte. Por eso existe la muerte. No existió la muerte hasta que pecó el hombre, y no hubiera muerto el hombre si no hubiera pecado. Pregunta sobre la muerte. ¿Qué es la muerte?
Ahora, ¿por qué morimos? Tercero, ¿por qué el cristiano debe morir? Bueno, pues todos diremos porque todos morimos, ¿no? Otra vez casi que la misma filosofía que la que el mundo tiene, porque todos tenemos que morir. ¿Y por qué plantear una pregunta así? Es muy importante plantearla porque hay creyentes que tienen prejuicios en cuanto, quizás no a la muerte, pero sí en cuanto a la adversidad que le pueda pasar al cristiano en la tierra. ¿Por qué el cristiano debe morir? ¿Por qué el cristiano, si ha sido perdonado y redimido con todo poder, debe morir? Le decía que de pronto la mayoría no plantearía esta pregunta, sí plantearía esta otra. ¿Por qué el cristiano debería o debe o por qué tiene que pasar por la enfermedad si la sanidad es parte de la expiación, de esa obra salvífica de Dios? ¿Por qué tiene entonces el cristiano que, por ejemplo, enfermarse si Cristo nos vino a ser libres? Hermanos, que así como nos morimos, así también nos enfermamos. Y aquí viene el punto, hay una negación a la enfermedad. Entonces, dentro de ese razonamiento, si hay una negación a la enfermedad en el cristiano por haber sido redimido por el poder de Cristo, entonces también hay una negación a que el cristiano va a morir. Isaías 53:4 es la cita de donde nos ilusionamos en esa sanidad total y absoluta, donde nunca ni un resfriado debería darnos. Isaías 53:4 se lee y así dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El argumento usado es que cuando Cristo murió en la cruz, anuló las consecuencias del pecado. Todas. Pero lo que deberíamos mirar es la doctrina de la redención en todo su alcance y en sus etapas. Me refiero a la redención de nuestros cuerpos. Un día, cuando nuestros cuerpos sean redimidos, ahí sí, entonces tendremos esa libertad gloriosa, plena, absoluta, perfecta, y no esa libertad que nos ha sido dada, pero que se va perfeccionando día a día, como dice el apóstol Pablo, que cada día el hombre exterior, aunque este hombre exterior se va debilitando, no obstante en el interior se va renovando. Por eso cada día está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos, porque cerca está la redención plena, total, absoluta, o el cumplimiento de la redención fue plena y absoluta, sino el cumplimiento de esa redención, ese escalonamiento hacia lo perfecto. Romanos 8, 22 y 23: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué gemimos? Porque anhelamos al Señor, claro, y la plenitud de vida eterna que hay en Él, por supuesto. Nuestra carne es afligida por la enfermedad, nuestra carne es afligida por la vejez, nuestra carne es afligida por múltiples cosas. Cuando llegue el final de la vida, y solo hasta entonces, con la redención, seremos libertados de enfermedad, de la muerte y también del pecado, de esa consecuencia también del pecado. Por lo tanto, es pertinente no negarnos a aceptar
que Dios permitirá que perdure la enfermedad en cualquier comunidad. La muerte, asimismo, y el pecado, las tres van juntas: enfermedad, muerte y pecado, aún en los hijos de Dios. ¿Ha escuchado usted los predicadores que casi que involucran un pecado, no el pecado original, a una enfermedad, sino un pecado actual? Si estás enfermo hoy es porque estás en pecado, es porque te falta fe. Wow. ¿Qué es el problema? El problema no es mirar, no es la condición del pecado original, que todavía permanece en una naturaleza caída. Dios permitirá que por medio del dolor, entonces, de la enfermedad, del pecado, porque se convierte en un dolor, porque ya no lo queremos hacer voluntariamente, aunque nuestra concupiscencia nos lleve, el dolor por la muerte, por la enfermedad, permitirá que por medio de estas experiencias nuestra fe sea purificada y fortalecida, jamás invitándonos, por ejemplo, al pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces pecaremos para que perseveraremos en el pecado, dice Pablo en Romanos, para que sobre y abunde la gracia. De ninguna manera, porque nosotros, los que hemos vencido la ley por el poder de Cristo Jesús, la confianza en Él, el cumplidor de la ley, nosotros que hemos vencido el pecado, ¿cómo estaremos inmersos y ahogados o dominados por Él? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Vale la pena la aclaración, pero pecamos. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. Entonces vienen las disciplinas en medio de estas situaciones adversas. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dios nos permite la enfermedad y Dios nos permite la separación, las pérdidas y la muerte. Nos causa tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un ejemplo donde la enfermedad y la muerte puede llegar al cristiano lo da Pablo. Evidentemente, hermanos, Dios nos disciplina por medio de su Santo Espíritu y la palabra. Nos disciplina también nuestra vida, nuestras imperfecciones, por medio de las adversidades que recibimos, como la enfermedad y como la muerte. Y si bien es cierto que toda enfermedad no es causa de un pecado actual que yo tenga, sí está bajo la condición que yo tengo, una condición de pecado donde se manifiesta mi fragilidad y mi falta de santidad en muchas cosas, y Dios en esa imperfección me permite, Dios me permite humillarme a Él y no tener por ejemplo, un concepto más alto de sí que el que debo tener. El apóstol Pablo dijo algo que dentro de la congregación descuidada, de pronto dormida, de pronto no abiertamente en un pecado que podíamos llamar un pecado que muchas personas rechazaran, algo muy abierto, algo muy escandaloso es la palabra. No solamente son los pecados escandalosos, también son los pecados esos ocultos, secretos, o como dice el Salmo 19, hablando de la palabra de Dios, que líbrame de mis errores ocultos. También la enfermedad, hermanos, y la muerte nos llaman a detenernos y a buscar la santidad de Dios. En cuanto a la cena del Señor, el apóstol Pablo dijo, hablando de enfermedad y aún de muerte, así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Puede ser que alguien no esté adulterando, pero alguien que esté mintiendo.
Puede ser que alguien que no está golpeando con sus propias manos a su prójimo, pero está robando de alguna manera, o está omitiendo el evangelizar, el predicar, etc. Y Dios permite que la enfermedad que viene a todos nos doble por momentos y entremos en reflexión, y algunas veces, por supuesto, la muerte. Y el que no pone atención a estas cosas, pues puede terminar en condiciones como las que acaba de describir Pablo. 5 preguntas sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el cristiano debe morir? Una cuarta, ¿por qué el cristiano valora la muerte? ¿Por qué la valora? La respuesta es por lo que ellos conocen. Dios, por medio de la Biblia, les ha contado de la muerte. ¿Y de quién más? De todos los seres humanos desde el principio tuvieron que morir, y de su Salvador Jesucristo, que también tuvo que morir. Entonces el tema de la muerte es algo común en las Sagradas Escrituras. Mientras que el mundo lo obvia, la Biblia lo incluye, Dios lo incluye. El apóstol Pablo tenía tan claro el asunto de la muerte que confiesa su deseo de morir antes que seguir viviendo. La muerte para Pablo era superior a la vida. Y ahí está el secreto. ¿Por qué el cristiano valora la muerte? Porque la muerte es superior a la vida. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y va a aclarar por qué. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay algo que es mejor y hay algo que es necesario. ¿Qué es mejor? Partir y estar con Cristo, donde la redención la disfrutaremos de forma plena. Es mejor, lo que decía el apóstol, pero necesario, pues debo quedarme. Y después el apóstol Pablo va a decir: sé que quedaré. ¿Y por amor a quiénes? O por tarea, pues a mis hijos, a mi esposa, si así lo considera Dios, a la congregación, a algunos hermanos, para el país es necesario que quede. En intercesión, pues quedaré. El apóstol podía ser acusado de suicida o promotor del suicidio, pero no es así, diciendo: morir es mejor. Romanos 14, 7 al 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No hay otro texto mayor que exprese la victoria sobre la muerte de Dios en Jesucristo. Dios en Cristo, la victoria que tenemos de Dios en Cristo, como este texto de 1 Corintios 15, 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Hemos vencido la muerte. 5 preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿Por qué el cristiano debe morir? ¿Por qué valoramos la muerte? Y por último y más corto, ¿qué sucederá tras la muerte? Viviremos por siempre con Dios. Nuestra alma tiene y tendrá inmortalidad. Claro que frente a este concepto de que nuestra alma tiene o tendrá inmortalidad, hay objeción al concepto como solo Dios es inmortal. Entonces, si solo Dios es inmortal, ¿por qué tendremos inmortalidad nosotros? Primera de Timoteo 6, 16 dice: el único, y aquí es donde viene la objeción, el único que tiene inmortalidad, el único
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esta objeción no es del todo cierta. Es decir, es cierta porque lo dice, el único que tiene inmortalidad. Pero ¿en qué sentido esta objeción puede ser refutada en cuanto a la inmortalidad de del alma? Dios es inmortal en el sentido que no tuvo principio ni tiene fin. Es el único que no tiene principio ni fin. Mientras que el alma es inmortal en el sentido exclusivo que no morirá jamás, aunque fue creada. Fue creada. Es muy importante este concepto. Ahí inició nuestra vida. No era porque si no llegamos al panteísmo, donde Dios es todo y todo es Dios, entonces yo soy Dios porque también soy inmortal. Soy inmortal en el sentido de que tendré inmortalidad, porque Dios me creó, pero no inmortal en el asunto exacto o parecido al de Dios. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios, Él es nuestro Dios y Él no tuvo principio ni fin. Jesucristo, el alfa, el omega, el principio y el fin, no tuvo comienzo ni tendrá final. Esa es la diferencia. Ya el salmista nos llena de esperanza al describir cómo el alma será vivificada en mi último texto, Salmo 16, 10 y 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. No dejarás mi alma en el lugar oscuro, ni en corrupción, sino me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso lo disfrutamos hoy, pero un día en toda su plenitud, sin las marcas del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Con razón la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Nuestra alma vive y vivirá. El tema hoy: muerte e inmortalidad. Que el Señor lo edifique y lo bendiga. Darle gracias y también a tener una vida llena de arrepentimiento y llena de esperanza. Bendiciones. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto
tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Vamos juntos. Y dice: ¿quién soy yo para? Vamos, iglesia. Y que es mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me verdad lo que
llena